Euronews. Las noticias. Saludos desde Madrid y bienvenidos a Euronews hoy. Este martes abrimos el informativo con la alianza de las grandes empresas de Alemania contra la ultraderecha. Han pedido a sus trabajadores que no voten a la extrema derecha porque se produciría un daño económico. Les ofreceremos estas y otras noticias sobre las elecciones europeas, como por ejemplo el debate abierto sobre la migración, después de que una alcaldesa haya prohibido la oración de los viernes en una localidad italiana donde 1 de cada 3 habitantes es extranjero. En plena campaña, los agricultores franceses y españoles cerraron los pasos fronterizos para que se oyeran sus reivindicaciones, pero esta mañana ya han terminado su protesta. Mientras el plan de alto el fuego propuesto por Estados Unidos no convence al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. En la India, la sospecha de una estrecha victoria de Modi en los comicios decepciona a sus seguidores. Además, Europa celebra estos días el 80 aniversario del Día D, el día del desembarco de Normandía, una cita a la que acudirá el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Por cierto, Ucrania ha señalado que ha realizado el primer ataque con armas occidentales en Rusia. Y aquí, en España, se ha producido un último anuncio. El juez ha citado a declarar a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el próximo 5 de julio en calidad de investigada. Vamos con lo más destacado del día. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dice que el alto el fuego propuesto por Estados Unidos tiene algunas lagunas. Las grandes empresas alemanas se alían para pedir a la ciudadanía que no vote a la extrema derecha en las elecciones europeas. La población isleña en Grecia plantea sus problemas específicos de cara a las elecciones europeas. Se sienten permanentemente desatendidos. Al menos 4 muertos por las inundaciones que asolan el sur de Alemania. En el norte de Italia continúa la búsqueda de un joven que fue arrastrado por el agua. Estados Unidos insta a Naciones Unidas a aceptar su propuesta para un alto el fuego en Gaza. El plan de 3 fases supondría el fin de los combates en Gaza después de casi 8 meses de guerra, junto con la liberación de todos los rehenes y un enorme aumento de la ayuda al territorio. La embajadora estadounidense ante la ONU dice que Estados Unidos ha enviado un proyecto de resolución a los otros 14 miembros del Consejo que incluye un alto el fuego total y completo durante las primeras 6 semanas. El pacto también reiteraría el compromiso del Consejo con una solución de 2 estados y enfatizaría la importancia de unificar la Franja de Gaza y Cisjordania bajo la autoridad palestina. Hamás ha dicho que ve la propuesta de forma positiva, pero el presidente israelí Benjamin Netanyahu dice que la oferta todavía incluye algunas lagunas. Aceptar el acuerdo también amenazaría la presidencia de Netanyahu, ya que los ultranacionalistas dicen que derribarán su gobierno si acepta un alto el fuego que no elimine por completo a Hamás. Pero si rechaza el acuerdo, corre el riesgo de empeorar el aislamiento de Israel de la comunidad internacional y podría ser criticado por abandonar a los rehenes en favor de proteger su propia posición. Más de 36.000 palestinos han muerto en el conflicto desde que comenzó el pasado 7 de octubre. Ahora, miles de gazatíes han regresado a Han Yunis para buscar los restos de sus hogares después de haber huido de Rafah. En la zona de Han Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, falta infraestructura básica. No hay agua ni alimentos y gran parte de los 2,3 millones de habitantes de Gaza han sido desplazados desde que comenzó la guerra y grandes zonas del territorio han sido destruidas. Las Naciones Unidas incluso han advertido sobre una hambruna en toda regla, mientras los voluntarios que entregan la ayuda humanitaria están luchando por llegar al pueblo palestino. Las grandes empresas alemanas forman una alianza para pedir a la ciudadanía que no vote a la extrema derecha en las elecciones europeas. Compañías como Mercedes, Deutsche Bank o Deutsche Bahn forman parte de esta alianza que advierte contra las graves consecuencias que podría tener para la economía si el partido de extrema derecha, Alternativa para Alemania, llega al poder.
Aseguran que Alemania necesita una fuerza laboral diversa para seguir siendo competitiva, un anuncio que supone una postura muy poco común en el mundo empresarial alemán. Desde Deutsche Bahn dicen que han decidido participar en esta campaña porque la lucha contra el extremismo debe hacerse en voz alta. Con las elecciones de la Unión Europea, la apertura de Europa está en juego. La cohesión de Europa, y nosotros como empresa de transporte la consideraríamos como la base de nuestro negocio. No todas las empresas se pronuncian contra el extremismo. El propietario de la empresa de productos lácteos, Müller, ha dicho que era amigo del líder de la AfD y que hablaban de política. Poco después de conocerse la noticia, la ministra del Interior dijo a las empresas que debían posicionarse contra la extrema derecha. Este politólogo considera que la alianza es única porque las empresas alemanas suelen alejarse de la política partidista. Está bastante claro quién es el enemigo, y en el pasado teníamos campañas a favor de la diversidad y la apertura, pero no contra un único partido. Así que esto es nuevo. La alianza critica las posturas de la extrema derecha como el aislacionismo y el populismo. Pero aunque Deutsche Bahn dice que no defiende a ningún partido en particular, quiere que la gente acuda a las urnas el domingo. Esto es importante porque también muestra a nuestros trabajadores que esto es algo importante de lo que hay que hablar y que no es algo pasajero. No es solo una manifestación y ya está. Preguntada por el escándalo de corrupción Praffond durante una visita a Suecia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto la creación de un escudo europeo para la democracia. Praffond, una fundación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, es sospechosa de haber financiado campañas de desinformación en el viejo continente. Además, la Fundación para el Apoyo y la Protección de los Derechos de los Ciudadanos Rusos residentes en el extranjero también habría ayudado a pagar la defensa legal de espías de Rusia. El próximo Parlamento Europeo se encontrará con cuestiones candentes de primer nivel como la carestía y subida de precios generalizada, la presión del gasto armamentístico, la inmigración o las dificultades del Pacto Verde. El aumento del coste de la vida va a ser uno de los grandes temas que preocupen a la gente cuando vaya a votar. Hicimos una encuesta entre ciudadanos de toda Europa y 2/3 de ellos dijeron que las medidas frente a la subida de precios deben ser una prioridad para la Unión Europea. Los precios de la energía han subido un 40%. 1 de cada 3 europeos asegura que no podría pagar una factura inesperada. Lo están pasando realmente mal. Así que cuando la Unión Europea piense en su política energética, su política de cambio climático, tendrá que pensar en cómo afectará a los bolsillos de los ciudadanos. La migración ha sido un tema de gran importancia en la última década, desde la tragedia de Lampedusa en 2013. Ahora por fin tenemos un pacto de migración. Ha costado años llegar a este punto de partida. Es perfectamente imperfecto. A nadie le gusta. Para la izquierda es demasiado de derechas. Para la derecha es demasiado de izquierdas. Pero es un punto de partida. Y por supuesto la próxima legislatura estará muy ocupada por cómo los Estados miembros lo transponen a su propia legislación nacional y cómo funciona sobre el terreno. Necesitamos migración, necesitamos gestionar la migración. Europa envejece muy rápidamente. Muchos señalarían el caso ucraniano, en el que podemos gestionar muy bien a los solicitantes de asilo que necesitan protección. La defensa será sin duda una de las cuestiones que ocuparán un lugar central en la legislatura que viene de la próxima Comisión y Parlamento Europeos, sobre todo por la invasión rusa a gran escala de Ucrania. Se sabe que esta guerra continuará en un futuro previsible porque en los últimos meses Ucrania ha estado militarmente en la retaguardia y, por supuesto, por primera vez en muchos años hay una guerra en el continente europeo, pero también hay un reconocimiento de que Ucrania puede no ser el único conflicto en el que el mundo se enfrentará en los próximos años, y la Unión Europea y Europa sienten que necesitan valerse por sí mismas y no depender siempre de Estados Unidos.
Se han fijado el objetivo de reducir un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero para finales de esta década, lo que básicamente significa que tiene que hacerse durante el mandato de la Comisión y el Parlamento entrantes. Es una tarea ingente y será aún mayor cuando adopten los nuevos objetivos climáticos. De cara a las elecciones tenemos partidos de derechas que básicamente van en una plataforma de apoyo a los agricultores poniendo freno a todo el Pacto Verde. Así que sí, el impulso está definitivamente ahí, pero si sigue después de las elecciones, esa ya es otra cuestión. Hola, me llamo André y soy el cofundador de Ativa.te, una asociación juvenil portuguesa que lucha por allanar el camino hacia una sociedad más inclusiva y democrática. Nuestro objetivo es la alfabetización política, especialmente con las elecciones europeas, para tener ciudadanos más comprometidos e informados. Si yo fuera miembro del Parlamento Europeo, me esforzaría para hacer oír todas las voces, especialmente las de los jóvenes, y abogaría por políticas que promovieran la educación cívica y la participación y más oportunidades para los jóvenes en los procesos de toma de decisiones, porque juntos podemos ayudar a construir un futuro mejor para la Unión Europea. Soy Lina Johnsen, tengo 26 años y mi propuesta para el futuro es bastante sencilla: más democracia. No basta con que votemos cada 4 años. Necesitamos unirnos como sociedad y además tener la confianza y la seguridad de que las propuestas se llevarán a cabo, de que tenemos voz y voto y de que los intereses de la mayoría priman sobre los de unos pocos. Cuenta atrás para las elecciones europeas para las que millones de personas se preparan para votar. Entre ellos se encuentran los isleños, que especialmente en Grecia constituyen una parte importante de la población. En la isla de Milos, los vecinos dicen que no mucha gente se preocupa realmente por las elecciones, porque no se dan cuenta de su importancia en su vida diaria. A la gente no le importan las elecciones europeas porque no se han dado cuenta de su importancia, no entienden que la mayoría de las decisiones se toman desde la Unión Europea y se aplican a todos los Estados miembros. Así que no creen que sea muy importante participar o implicarse de verdad. Y los electores a los que les importa están decepcionados y dicen que la UE debe y puede hacer muchas cosas para ayudar a los isleños. La Unión Europea puede hacer muchas cosas por los isleños y debe hacerlas. Cuando digo debe hacerlas no quiero decir que sea obligatorio, pero aquí nos sentimos aislados, un poco como ciudadanos de segunda clase, en cuanto a los impuestos o los transportes, sus costes y también el coste de los productos. Los pescadores se preocupan por las poblaciones de peces, que son su sustento, y piden a la UE que tome medidas. Hay un problema con los recursos pesqueros, pero no toman medidas, ni hacen controles para solucionar ese problema. Las dificultades en la isla de Milos se extienden también a una agricultura que no está en su mejor momento. Antes teníamos algunos beneficios y trabajábamos duro. También teníamos empleados y en teoría éramos buenos y teníamos beneficios. Pero ahora reducimos producción y también tenemos insectos que destruyen los cultivos. Esperanza y desesperación. Estos sentimientos son los que sienten los isleños griegos antes de las elecciones europeas. Esperan que la UE les ayude a superar por fin sus problemas, como los altos costes y las dificultades de la vida en una isla. Por otro lado, piensan que Europa se ha olvidado de ellos. Muchos dicen sentirse ciudadanos de segunda clase. Europa se prepara para conmemorar los 80 años del desembarco de Normandía o Día D, inmersa ya en una semana de conmemoraciones y ceremonias. Este martes, 2 lanchas de desembarco de la Armada Francesa llegaron a la playa de Omaha para un ensayo de asalto. A ellos se unieron antiguas motocicletas Harley-Davidson del ejército estadounidense para un desfile en las playas del desembarco de Normandía. Al otro lado del canal, el mar y los cielos alrededor de la ciudad inglesa de Portsmouth se llenaron de barcos y aviones
mientras los veteranos británicos abandonaban la costa del Reino Unido en dirección a Francia. El 6 de junio de 1944 las fuerzas aliadas invadieron Normandía con una armada sin precedentes de barcos, tropas y aviones para abrir un agujero en las defensas de Hitler en Europa Occidental y acelerar su derrota final. Los veteranos participarán en desfiles, visitas escolares y otras ceremonias, incluida la conmemoración oficial del 6 de junio del desembarco de soldados de todo Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y otras naciones aliadas en 5 playas. Aumenta a 4 el número de muertos por las graves inundaciones que se han producido en gran parte del sur de Alemania. Entre las víctimas hay 3 personas cuyos cadáveres fueron encontrados en sótanos anegados. El domingo falleció un bombero mientras intentaba rescatar a residentes que habían quedado atrapados tras ser sorprendidos por la subida del nivel del agua. Debido al aumento del caudal del río Danubio, que ha alcanzado los 5,9 metros, la ciudad de Ratisbona ha declarado el estado de emergencia. En Suiza la situación ha mejorado considerablemente, pero no en todas partes. El Rin entre la desembocadura del Aar y Basilea sigue en un nivel de alerta de 3/5, al igual que el lago Constanza. Las autoridades esperan que el nivel del río siga subiendo hasta mediados de semana y podría alcanzar incluso el nivel de peligro 4. Equipos de rescate trabajan sin descanso para encontrar al joven que fue arrastrado por la crecida repentina de un río en el norte de Italia, un día después de que se hallaran los cadáveres de 2 mujeres amigas suyas que se encontraban con él cuando les sorprendió una repentina subida del caudal del Natisone, un río localizado en la región nororiental de Friuli, Venecia, Giulia. Una nueva habitación con las paredes pintadas de azul, un color muy poco frecuente en los espacios de Pompeya, ha sido descubierta durante las recientes excavaciones realizadas en la zona central de la antigua ciudad. Los expertos creen que la sala, que ocupa una superficie de 8 metros cuadrados, puede ser un santuario, un lugar dedicado a actividades rituales y al almacenamiento de objetos sagrados. Las paredes están decoradas con figuras femeninas que representan las 4 estaciones y con imágenes alegóricas de la agricultura y el pastoreo, según los arqueólogos. Hasta aquí el informativo de este martes. Gracias por todo su apoyo y por todos esos pulgares hacia arriba que nos dejan y que ayudan a que la información llegue a más personas. Les dejamos con el No Comen del día. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.